a través de la patología, sabemos a través de la patología y de la fisiopatología que todas las enfermedades cuentan con 4 etapas. Yo no vengo a ahondar sobre la parte fisiológica, patológica, pero como para ponerles en un contexto, de aquí parte todo. Esto es fisiopatología veterinaria en todo su esplendor. Entonces, nosotros sabemos que todas las patologías cuentan con 4 fases: la de incubación, la fase aguda y la respuesta inmune. Y por último, la fase crónica. Todas las enfermedades cuentan con estas 4 etapas. Y oh, hay un problema, si me permiten, por favor. Ahí está. Bueno, entonces nosotros sabemos de que cada una de estas fases corresponde o se corresponde a un método de diagnóstico diferente y dependiendo del momento en que se estudie esta fase. Por eso nosotros vemos de que ampliamente vamos a ir tocando el proceso de incubación de una enfermedad, donde arranca cuando el agente patógeno ingresa al organismo, ¿ok? En esta fase no se encuentran los signos clínicos, tampoco por supuesto hay respuesta inmune, pero el agente patógeno ingresa al organismo de nuestro paciente. Le muestro esto porque hay pruebas útiles que vamos y que vinimos estudiando en CEDIVET y direccionando a los colegas para que sea de acuerdo al momento la prueba más útil. Para el caso del momento de la incubación específicamente, nosotros siempre recomendamos la prueba de PCR. Más adelante yo voy a ir ampliando de qué se trata cada una de ellas. Pero esta imagen es fundamental que la tengamos en cuenta. Pasamos a la siguiente fase, fase aguda de una enfermedad. ¿En qué consiste? En donde hay una alta replicación del agente patógeno, ya sea en sangre o en tejidos. Aquí sí hay presencia de signos o síntomas clínicos con una alta carga del agente. ¿Qué es lo que desde CEDIVET recomendamos? Una PCR más un hemograma. En este caso, la serología puede ser variable y más adelante les explico por qué. Respuesta inmune, así como tal llama o se llama, aquí ocurre una disminución de la carga del agente causal por la presencia de anticuerpos que van apareciendo. Y el organismo, como bien lo dice respuesta inmune, hay una producción de anticuerpos específicos contra este agente patógeno. En medicina veterinaria lo llamamos periodo ventana o de cero conversión, en donde empiezan a haber producción de anticuerpos específicos, y para esta fase de las enfermedades normalmente utilizamos un test serológico que directamente detecta anticuerpos o el antígeno propiamente. En este caso, por ejemplo, una PCR, como le digo, esto es un panel así a grosso modo para que entiendan de qué estamos, hacia dónde nos vamos. Entonces, serología para el momento de la respuesta inmune es el método de diagnóstico más acertado. En este caso, la PCR puede disminuir de sensibilidad, pero de acuerdo también al tipo de enfermedad que estamos estudiando. La fase crónica, en donde la fase crónica está constituida por una fase en donde la gente persiste pero en baja cantidad o de manera intermitente de acuerdo al sistema inmunológico del paciente, ¿verdad? Para esta fase siempre estamos sugiriendo un test serológico y PCR en algún que otro caso. El mensaje clave de esta diapositiva es que el diagnóstico veterinario, nuestra interpretación correcta durante el estadio de la enfermedad cambia totalmente el abordaje de cada caso. Y no se olviden de siempre nuestra premisa es interpretar los métodos de diagnóstico junto con la sintomatología clínica, ya que bien sabemos de que no es lo mismo un animal infectado que un animal enfermo.
hago una parada para decirle que cualquier duda que tengan, por favor, hagan a través del chat. Y al final de la charla, con la doctora María Fátima, vamos a ir disipando. ¿Les parece? Ok, bueno. Entonces, la siguiente diapo, vos sabés que me trae ahí. ¿Cuáles serían estas herramientas diagnósticas? Bueno, estas herramientas diagnósticas literalmente constituyen una mesa de 4 patas. ¿Por qué le llamo la mesa de 4 patas? Porque el diagnóstico de estas enfermedades que estamos todos los días diagnosticando está basada en una pata que sería el diagnóstico parasitológico compuesto por la PCR o el frotis directo, PCR por un lado y el frotis directo o la observación directa del hemoparásito. La siguiente pata sería un diagnóstico inmunológico compuesto por el test de ELISA o el test de inmunocromatografía. La tercera pata sería el panel hematológico fundamental, eso es el día a día, todos los días, porque nos da un panel completo de cómo está el animal. Y la cuarta y última pata de estas enfermedades para llegar a un diagnóstico sería la utilización de los biomarcadores. Y aquí le voy a mostrar. Dentro del diagnóstico parasitológico encontramos el diagnóstico de PCR, y que hace este diagnóstico realmente amplifica el ADN o el ARN del agente infeccioso o patógeno. ¿En qué momento de la patología nosotros utilizamos esta herramientaza? En la fase temprana, en la fase aguda. Literalmente esa es la sensibilidad, que por cierto, esta herramienta posee una altísima sensibilidad y especificidad, y desde CEDIVET estamos trabajando con el primer laboratorio de biología molecular exclusivo de uso veterinario a nivel nacional. Voy a pasar para darle continuidad dentro del diagnóstico parasitológico. Entonces tenemos la PCR. Dentro del diagnóstico inmunológico, como yo les había mencionado, que el diagnóstico inmunología es detección de antígeno o de anticuerpo. En este contexto del diagnóstico inmunológico, nosotros tenemos dos herramientas. Un test cualitativo, que es el test de inmunocromatografía o test rápido como nosotros lo conocemos, y el test de ELISA, que es un test cuantitativo, que cuantifica o arroja un número trazable que podemos ir viendo. Como dije, ambos detectan antígenos y anticuerpos, pero el test de ELISA es fundamental o ideal en la fase de la respuesta inmune propiamente dicha y en la fase crónica, y ayuda a evaluar la exposición o una infección activa. Esa sería la ventaja del test de ELISA. El test de inmunocromatografía, que es también un test inmunológico, también detecta antígenos y anticuerpos, pero de manera cualitativa, o sea, te arroja un resultado positivo o negativo. Es ideal para un screening en consultorio. Y la ventaja de estos tests es que podemos utilizarlos de manera rápida, práctica y de fácil uso. Esa es la tendencia que nosotros y las herramientas que tenemos hoy para utilizar dentro de la clínica, por ejemplo, como un test de inmunocromatografía o point of care, que está en tendencia. Ay, Dios. A ver, dentro del diagnóstico seguimos, recuerden, parasitológico, PCR y frotis o visualización directa del agente. Esta es una técnica que detecta el agente en sangre o en tejido de acuerdo a la toma de muestra que se realice. Es ideal en parasitemias altas y enfermedades específicas. Ventaja de repente es que es una técnica económica frente a la PCR, pero obviamente con mucha menor sensibilidad y especificidad, ya que la PCR amplifica una porción o el ADN del agente patógeno. Pero tengo que mencionarles también esto. La tercera pata les había mencionado, que es el hemograma
en donde es un panel completo de las alteraciones indirectas, o sea, de las alteraciones o el estado fisiológico o patológico del animal. Esto es utilizable en todo momento, en todo lugar y sirve, ustedes saben, evaluación, pronóstico, diagnóstico y monitoreo de las enfermedades. La cuarta pata les mencioné algo que es para mí indispensable para los clínicos, así como estaban haciendo los clínicos humanos, que son los biomarcadores pero específicos para animales. Nosotros tenemos que utilizar estas herramientas diagnósticas, ya que en este caso los biomarcadores vendrían a ser marcadores de la inflamación o daño tisular. Hay varios tipos de marcadores que yo no voy a ahondar en esto, solamente voy a tomar dos que son fundamentales, sobre todo para el diagnóstico de estas enfermedades, y son marcadores de la inflamación, ideales para diagnosticar, evaluar y llegar a monitorear el tratamiento o el pronóstico del paciente. Lo que hace es que como ventaja permite decisiones clínicas precisas al momento de la toma de decisiones. ¿Y cuáles serían estos biomarcadores específicos para perros y para gatos? La proteína C reactiva en perros y el suero amiloide A felino. La PCR, la proteína C reactiva en caninos, es un marcador de fase aguda que aumenta de 6 a 8 horas posterior al estímulo, ya sea un agente infeccioso, traumas, infecciones, cirugías, enfermedades, empieza a subir y les prometo que es espectacular cómo acciona. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros dentro de la clínica? Para monitorear, primero para diagnosticar y después para ir viendo la evolución del paciente. El suero amiloide felino es un biomarcador que es también un marcador de la inflamación, pero específico para gatos. Ustedes ya saben que gatos es un planeta aparte, es un mundo paralelo, mismo dentro de la medicina veterinaria para nosotros. Pero de cómo nos sirve este biomarcador, porque es un marcador que empieza a aumentar de 12 a 24 horas post estímulo, como les había dicho. Ingresó el agente patógeno, ocurrió un proceso inflamatorio, un proceso neoplásico, una cirugía, algo, y empieza esto a aumentar. A diferencia de la proteína C reactiva en perros, este empieza a aumentar de 12 a 24 horas post estímulo. En ambos casos, los biomarcadores son fundamentales para el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico de la enfermedad. Viendo esto, nosotros acá podemos ver de que de estas cuatro patas no existe ni una prueba buena ni una prueba mala. En sinergia y en conjunto actúan una maravilla. Ojo y siempre interpretar con el criterio o bajo el criterio clínico. Entonces, uno me puede llegar a decir, y Rosmarie, entonces, permiso, le bajo a todos los clientes, le bajo sobre la mesa y le digo, bueno, vamos a utilizar, nosotros ya tenemos estandarizados estos algoritmos de acuerdo a las enfermedades y es una hoja de ruta que ustedes realmente van a ir viendo de acuerdo a la sintomatología. O sea, sería paciente, anamnesis, ¿verdad? Encontrar en qué estadio de la enfermedad más o menos se encuentra, una presunción diagnóstica y a partir de ahí nos tiramos. Básicamente arrancamos con la erliquiosis canina. Les dije, no le voy a hablar de la enfermedad directamente. Viene Toby, presunción del diagnóstico. Toby, para mí está, doctora, porque esto es el día a día. Para mí, doctora, esto está en fase aguda. Ok, ahí ya se le hizo un hemograma, el animal sintomatológicamente está con fiebre, presenta una trombocitopenia, una letargia, síntomas patognomónicos de la enfermedad. ¿Cuáles serían nuestras herramientas diagnósticas para este caso? La PCR, sin dudar el hemograma que tiene que acompañar, en donde vamos a reflejar algunos síntomas
o signos hematológicos evidentes de la Ehrlichia. La serología en este caso, obviamente no vamos a utilizar porque no ocurrió ese periodo ventana de cero conversión con la aparición de anticuerpos porque estamos en fase aguda que dura entre 1 a 3 semanas. Citología o frotis, esto, chicos, esto no es preciso. Es una prueba que tiene muy baja sensibilidad frente a obviamente, frente a la PCR y puede resultar o falso positivo o falso negativo. La literatura menciona que, que te puede llegar a dar uno o dos animales en fase súper aguda, súper pirémica, ahí solamente de 100 sobre 100 te puede llegar a dar positivos. Captarle a través de un frotis es muy poco probable. Y acá voy a hacer una parada porque el frotis, porque lo hacemos, menciona de que observamos en monocitos eh, eh, morfologías que condicen o que parecen o que se asemejan a Ehrlichia. No estamos diciendo es la Ehrlichia, estamos diciendo que se parecen, que morfológicamente son compatibles. No estamos asegurando y entrando en la parte de todo este auge del mundial. Estamos diciendo se parece a Messi, pero realmente no es Messi. Y eso aprendí de la doctora María Fátima porque literal es así. Es lo que yo percibo que parece, pero en realidad no tengo la certeza que es. Aparece Toby con un síntoma de pérdida de peso, epistaxis, y yo como clínico veterinario digo, ok, puede ser que esté en fase crónica. ¿Qué voy a utilizar aquí como método de diagnóstico? Un test de ELISA, que me va a detectar anticuerpos, una PCR para confirmatoria de una infección activa y siempre, siempre, y vuelvo a recalcar, esto todo empalmado con la parte sintomatológica o semiológica. Dentro de la ehrlichiosis canina encontramos una fase de reliquia o infección pasada en donde los síntomas clínicos generalmente ya no están. Encontramos anticuerpos persistentes y para el caso de ehrlichiosis canina y otros patógenos, los anticuerpos persisten por meses o por años. Entonces, acá, ¿qué es lo que me queda, verdad? Yo ya hice el tratamiento, me sigue saliendo positivo por ELISA. La PCR generalmente, PCR te da negativa. La citología no es recomendada en esta fase porque no, ya le había mencionado lo que cita la bibliografía en fase aguda, un ínfimo porcentaje, lo que disminuye mucho la sensibilidad de la técnica. Entonces, por ende, como siempre les estaba diciendo, nosotros un positivo no siempre significa una enfermedad activa y acá fundamental, no me voy a cansar de decir, siempre trabajar, presenta síntomas, no presenta síntomas, qué salió en el hemograma, cómo te dio, em, qué curso tiene, hace cuánto está enfermo, son cosas que nosotros tenemos que ir viendo y ahí ensamblar con las herramientas diagnósticas. Bueno. Pasamos a la anaplasmosis canina. Aparece nuestro Toby de vuelta. Sabemos que en fase aguda nosotros tenemos una alta carga de bacterias en sangre. Esta fase dura de 1 a 7 días, variable de acuerdo al estado también inmunológico del animal, en donde encontramos como hallazgo clínico, no hace falta, ustedes son clínicos, ya saben cuáles son los síntomas que se pueden presentar, pero puede ser fiebre, letargo, anorexia. Hematológicamente puede presentar una trombocitopenia o una anemia leve a moderada. En este caso, aquí esto es maravilloso, me encanta ver hasta qué punto desde CEDIVET estamos trabajando así tan linealmente con el propósito que es llegar a diagnosticar bien, ¿verdad? Acá la PCR en una fase aguda es el método de elección. El frotiocitología solamente encontramos en casos hiper, ultra, mega agudos. Encontramos, pero no siempre encontramos y tenemos que tener una alineación planetaria para encontrar en ese momento
en que le haces un frotis, el animal está con fiebre, está deshidratado, tiene una altísima carga de bacterias en este caso, y ahí con mucha suerte le podemos llegar a pescar, que serían los primeros días. No es probable, pero es muy poco, o sea que no es imposible, pero es muy poco probable. Siempre el hemograma de apoyo y la serología, por supuesto, en fase aguda no la utilizamos. Si nuestro TOBI aparece con una sintomatología variable, que nosotros ya sabemos, patognomónica de la anaplasmosis, y con alteraciones hematológicas que pueden ser desde una anemia, una trombocitopenia, y acá hago una parada, no siempre va a ser trombocitopenia para todos los hemoparásitos, gente. No es una condición sine qua non que tiene que aparecer la trombocitopenia. Depende mucho de la fase en que se encuentre. Para esta fase subaguda siempre recomendamos una PCR que tiene una sensibilidad moderada, ya que puede seguir siendo positiva, pero depende muchísimo también de la carga de bacteria que posea el animal en ese momento. Para la fase subaguda, el test serológico es ideal. Siempre el hemograma de apoyo, tenés una serología alta. ¿Qué es una serología alta, Rosmarie? Me preguntas, una serología que duplique, triplique el punto de corte, empieza a subir los anticuerpos, y el frotis o la citología tiene una sensibilidad bastante baja. Para la parte crónica, que encontramos una bacteriemia intermitente o muy baja, o puede persistir, ¿verdad? Los signos clínicos a veces son imperceptibles o casi leves, y hematológicamente puede persistir la anemia, y la trombocitopenia puede que sí o puede que no. ¿Cuál es el método diagnóstico que utilizamos en esta fase de la anaplasmosis? Utilizamos normalmente, ¿verdad? La serología, y siempre empalmando con la parte de los síntomas. Sabemos que hay que seguir viendo el comportamiento. Acá la sintomatología es la que nos va a definir si está remitido o hay una remisión o no de la enfermedad. Entonces, como les había mencionado, ni una sola prueba es concluyente, pero el diagnóstico temprano, el diagnóstico preciso va a ayudar a que esto camine de la mejor manera. Entonces, aquí está lo que venimos a mostrarle con respecto a anaplasmosis. Bueno, pasamos a la leishmaniasis. Si no saben, les comento que tenemos el privilegio, no sé si ustedes saben, de que hay un grupo de gente que estudia la leishmaniasis canina, y este grupo se llama Brasileish. Este grupo está compuesto por brasileros y por un paraguayo, un argentino, y no sé, creo que es ahí un grupo bastante cerradito, y tenemos el privilegio de contar con uno de los miembros, que es el doctor Antonio Rodríguez, el director de CEDIVET, forma parte de este grupo Brasileish, que se encarga de estudiar la leishmaniasis canina y trabaja siempre muy de cerca con Leishbeck, que es un grupo que es el análogo de Brasileish, pero en Europa. Estamos hablando de gente que vive estudiando esta enfermedad, y nos pasaron literal, esto es lo último que sacaron ahora, que es la utilidad diagnóstica según el estadiaje clínico de la enfermedad. Ay, esto es maravilloso porque acá nos define. Ellos desde Brasileish definen a la enfermedad en 4 estadios. La exposición o un animal asintomático, una enfermedad leve, moderada y una enfermedad grave. Cuando estamos hablando de exposición a un animal asintomático, generalmente no hay síntomas, presenta un laboratorio normal. Para esta parte o este estadio de la enfermedad, ellos, no digo yo, ellos recomiendan una PCR fundamental. La serología no recomiendan tanto, y la citología generalmente da negativa. Dentro de los hallazgos más frecuentes laboratoriales no encontramos básicamente alteraciones. O sea, en esta parte o en esta fase temprana, desde Brasileish nos recomiendan realizar la PCR, y siempre acompañada de la hematología y de los biomarcadores.
Dentro de la enfermedad leve, nosotros podemos tener sintomatologías como linfadenomegalia, dermatitis, pérdida de peso discreta, y para esta fase ellos recomiendan una serología cuantitativa, como les había dicho, una PCR que te cuantifica los anticuerpos. Ellos utilizan mucho la inmunofluorescencia indirecta, pero nosotros no utilizamos esa técnica, pero tengo que colocar porque eso está dentro del estadiaje. La PCR es aquí confirmatoria, y como métodos de respaldo ellos utilizan mucho el hemograma y la bioquímica, ya sea perfil hepático o renal como apoyo diagnóstico, en donde encontramos como hallazgos laboratoriales frecuentes una anemia leve o una hiperglobulinemia inicial. Dentro de la enfermedad moderada se clasifican como síntomas, obviamente que esto es una pincelada: lesiones cutáneas difusas, onicoglifosis y un compromiso sistémico inicial. Para esta fase de la enfermedad moderada, en base a esa sintomatología muy escueta que le puse, pero ellos tienen en su página web todo bien detallado, tienen que buscar por favor. Serología, en este caso un ELISA, posee una sensibilidad muy alta. La PCR es útil en este caso para llegar a diagnosticar la carga parasitaria. Y si vamos a utilizar un tipo de citología, tiene que ser de aspirado ganglionar, en donde vamos a tener mayor sensibilidad diagnóstica. Proteinograma sugieren también como diagnóstico de apoyo, obviamente hemograma y urianálisis, en donde los hallazgos laboratoriales más frecuentes que vamos a tener en esta fase van a ser una anemia no regenerativa, una hiperproteinemia y una hipoalbuminemia. En la enfermedad grave, nosotros ya tenemos una enfermedad, un animal sintomatológicamente comprometido en el riñón, una vasculitis y signos sistémicos severos. Aquí ellos sugieren una combinación de pruebas, tanto serológicas como PCR. Para esta fase grave de la enfermedad ya tendríamos, si vamos a hacer una citología, la tenemos que hacer de la médula ósea. Como método diagnóstico o de respaldo, sugieren hacer un proteinograma, relación proteína, creatinina, urinaria, en donde vamos a tener hallazgos como proteinuria, azotemia, alteraciones renales literalmente marcadas, como ya sabemos, que son causadas por los inmunocomplejos que van acantonándose en el riñón y que desencadenan en esta clase de enfermedades renales graves dentro de la leishmaniasis canina. Para mí realmente es un orgullo presentar esto, porque cómo están estudiando esa gente y cómo facilitan literal el diagnóstico de la leishmaniasis, tanto aquí en Paraguay como en el Brasil. Bueno, pasamos a nuestros queridos felinos, Biff y Vilef. Aquí no hice un poquitito no hice la diferenciación de estadios, porque estas enfermedades virales que son demasiado frecuentes, súper frecuentes en el felino, sabemos que el VIF es el virus de la inmunodeficiencia felina, ambos son retrovirus. Desde CEDIVET nosotros tenemos herramientas diagnósticas. Para el diagnóstico de VIF utilizamos un test rápido que detecta anticuerpos específicos más el hemograma. En este caso, el algoritmo que utilizamos, porque de algoritmo literalmente hablamos, el algoritmo que utilizamos para VIF es pacientes sin síntomas clínicos y hago una parada acá. En ambos casos, generalmente son animales asintomáticos. No es imposible, pero muy poco probable que aparezcan los síntomas, pero se presentan asintomáticos para siempre, y le haces un test rápido y te sale un animal positivo por VIF. No voy a hablar de síntomas clínicos que ustedes ya saben, pero hallazgos hematológicos en el hemograma podemos encontrar anemia, leucopenia. O sea, si en el hemograma a ustedes les sale una anemia, leucopenia, es sí o sí, hay que sospechar. En casos de leucopenia hay que no sospechar, básicamente tener la certeza que estamos frente a una enfermedad viral, y más si es que
llega a presentar síntomas o signos clínicos, ¿verdad? Entonces, tenemos hallazgos hematológicos frecuentes que nosotros ya tenemos totalmente cajonados, que está aquí, ¿verdad? Linfopenia, neutropenia, leucopenia, anemia. Esto es en el caso de BIF. En el caso de BILEP, que también es, o sea, que está causada por un retrovirus, a diferencia del BIF, nosotros utilizamos un test rápido que posee un antígeno, o sea, una porción específica del virus, que en este caso es un antígeno recombinante P27. Esto lo utilizamos en el test inmunocromatográfico, también ensamblamos con un hemograma y tenemos una PCR maravillosa en donde o sea, que amplificamos un ADN proviral. El algoritmo para el VILEP, pacientes, por ejemplo, sin síntomas clínicos, te da el test rápido negativo, probablemente el animal no esté infectado, o si es que te da negativo, puede que esté en periodo de incubación y todavía no esté captando el test esa reacción. En ambos casos se puede presentar, o sea que el animal estuvo en exposición o está en un periodo de incubación muy temprana que el test no es todavía capaz de captar. Es un caso que dé negativo para ambos casos. Y en el caso que para VILEP de positivo, estamos ante una antigenemia. O sea, es un animal positivo al antígeno, en este caso específico del virus de la leucemia, y en ese caso se pasa a realizarle una PCR para detectar una infección latente o confirmar directamente a través de PCR VILEP en casos de animales dudosos. En ambos casos nosotros sabemos de que estos síntomas pueden o el animal pueden permanecer asintomático durante años. Fundamental, gente, aquí, fundamental la utilización del biomarcador de la inflamación, que es el suero amiloide felino, ya que nos va a ayudar. Altísimo sale. Les hablo con propiedad porque veo todos los días, todo el día. Hacen hemograma, hacen inmunocromatografía, hacen el biomarcador, el suero amiloide felino, altísimo, alto, alto. Entonces, esto sirve para diagnosticar, eh, para ver hacia dónde nos vamos y para ver el pronóstico básicamente del paciente. ¿Ok? Entonces, no se olviden 4 patas, 4 herramientas fundamentales para llegar al diagnóstico. Esto es esto es para mostrarle que nosotros tenemos bien claro hacia dónde vamos, cómo hacemos y sobre todo que estamos trabajando netamente en base a las necesidades de ustedes. Eso es con respecto a lo que nosotros ofrecemos desde CDIP. Pero tengan en cuenta que siempre hay errores comunes que nosotros vamos viendo que sin querer van haciendo en la clínica diaria. Entonces les muestro porque es importante que ustedes manejen esto para que puedan llegar a corregir en caso que lo estén haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, remitir muestras incorrectas. No tienen por qué saber, chicos. Llamen y pregunten, disípense la duda y digan, doctora, ¿qué muestra envío? ¿Cómo envío? ¿Ok? Conservación inadecuada, esto es más aplicable para las clínicas que se encuentran lejos, nunca muestras congeladas, siempre refrigeradas. Me llaman y me dicen, doctora, me dio positivo por frotis. Ok, ¿de qué? ¿De qué? Frotis. Le hice frotis de sangre periférica y me dio positivo. Ok. ¿Y qué síntoma presenta? No sé. Y está sin síntomas. Y hematológicamente, ¿cómo está el animal? Hemograma normal. No podemos tirarnos con un solo método de diagnóstico, gente. Teniendo todo lo que tenemos, ya no es necesario arriesgarnos a tanto. Correlacionar con la clínica que le había mencionado recién, desconocer el estadio de la enfermedad está de más decirle, porque la misma fisiología grita o pega gritos de necesidad
de la utilización de determinadas herramientas diagnósticas de acuerdo a la fase temprana, a la fase asintomática, clínica o avanzada. Y por último, y no menos importante, elegir pruebas inadecuadas de acuerdo a la fase que yo ya les mostré, que ustedes ya no van a cometer ese error porque ustedes están trabajando o se están actualizando en CEDIVET Academy. Entonces, cabe destacar lo más importante, lo más necesario para poder sobrellevar bien estas clases de patologías es siempre recurrir a veterinarios, a profesionales veterinarios. ¿Por qué, gente? Nosotros conocemos cada patología, su comportamiento, cada estadio. Podemos ayudarle a seleccionar las pruebas de manera adecuada para cada caso, interpretar ese resultado. Ustedes no necesitan, ustedes si trabajan con nosotros no necesitan hacer la interpretación, pero ahora que ya les mostré, entonces ustedes van a saber hacerlo y yo estoy segura que va a ser así. Y eso le da mucha seriedad, mucha solvencia, mucho aplomo. Contar con estas herramientas, chicos, y saber usarla es lo máximo. Es lo máximo. Entonces, en conclusión y terminando mi exposición, podemos decir, no existe test perfecto. Yo no me puedo casar con uno, no. De la clínica tiene que llegar a salir qué tipo de herramientas, de armas voy a utilizar para la guerra, ¿ok? El estadio ya depende de ustedes. Nosotros recibimos la muestra, si bien todos somos veterinarios, es muy importante que nos coloquen en el protocolo de envío de muestras siempre alguna sintomatología que nos ayude a encaminar, porque les cuento, chicos, hacemos seguimiento de todo, de todo. Interpretamos, la interpretación en conjunto con ustedes es maravillosa, ese match que siempre nos hacemos. Y el diagnóstico comienza con la sospecha clínica, pero también hay que tener en cuenta de que ustedes dependen de la calidad de la muestra, ¿ok? Que ustedes sacan las muestras y remiten, y el resto nosotros ya nos vamos trabajando juntos. Bueno, sin más, desde aquí fue una pincelada, un paseíto, como le llamaría yo, pero un paseíto bastante oportuno para mucha gente que nos está viendo. Les felicito por invertir en su actualización, les felicito por estar siempre pendientes y también estarles y decirles de que aquí estamos para ayudarles. Somos veterinarios trabajando para veterinarios hace 36 años y invertimos bastante en calidad. Somos el primer laboratorio contando con la ISO 17025, un honor realmente a nivel nacional. Y estamos para ayudarles, chicos. Desde ya, muchísimas gracias por escucharme y aquí estoy para lo que necesiten. Estamos. María Fátima. Muchísimas gracias, doctora Rosmarie. Excelente tu charla. Realmente fue muy práctico conocer en general un pantallazo, diríamos, de todas las que son las enfermedades más frecuentes y también cuáles son las herramientas que tenemos para poder realizar los diferentes tipos de análisis. Ujú. Pedimos a los participantes si pueden ir anotando, si tienen algunas preguntas para poder hacerte, doctora. Si pueden ir escribiendo. Igual yo tengo una primera consulta y es en Ujú. relación a las enfermedades transmitidas por garrapatas, porque muchas veces es como que se confunde, ¿verdad? Ujú. Ehrlichia, anaplasma, Ujú. Babés inclusive, como que dan para confundir. Que Ujú. sintomatológicamente, ¿verdad? ¿Qué vos recomendás en estos casos que tenemos que hacer estos diagnósticos diferenciales como el hemograma a veces confunde mucho con la trombocitopenia? Entonces, ¿cuál es tu recomendación con relación a estas enfermedades transmitidas por garrapatas específicamente? Hoy por hoy contamos con un panel maravilloso dentro del diagnóstico de biología molecular o PCR.
para diferenciar y tener la certeza de que estamos teniendo. Tenemos paneles que les va a ayudar muchísimo en la clínica diaria para poder diagnosticar de acuerdo también, por supuesto, a la enfermedad. Así como tenemos también varios tipos de diagnósticos inmunológicos y ir viendo, ¿verdad? Ir viendo, porque siempre se junta, porque son exactamente muy parecidos el uno con el otro, pero o vamos por descarte, ¿verdad? Nos vamos por descarte, que es lo que yo también veo que hace muchísima gente. Pero hoy por hoy eh, aprendimos muchísimo de los colegas que tienen protocolos. Gente, hay clínicos veterinarios que tienen protocolo, por ejemplo, el protocolo doctora Rosmarie. Y ellos saben de que envían un hemograma, un panel para la parte de biología molecular que incluye anaplasmosis, ehrlichiosis, babesiosis, anaplasmosis, y van por descarte, porque en realidad es muy bastante engorrosa llegar a sospechar entre una y otra. Pero vamos por descarte. Sugiero siempre el descarte. Muchísimas gracias, doctora. Si los participantes no tienen alguna consulta, ¿nos dejas alguna recomendación, algo interesante con relación a lo que sería el diagnóstico en combinación, digamos, molecular, con hematología, serología, para poder cerrar esta charla, doctora? Utilicen, gente, utilicen, no se olviden el diagnóstico para estas enfermedades. Estas son enfermedades que encontramos, pero en CIVET nosotros hacemos el diagnóstico de leishmaniasis hace más de 25 años. Esto vino a quedarse, entonces tenemos las herramientas. Mi recomendación es que utilicen siempre las cuatro patas, no se olviden. Vamos a repasar, ¿te parece, doctora María Fátima? Y adelante, por supuesto. Vamos a repasar. Eh, es fundamental acá el diagnóstico parasitológico que está compuesto básicamente la tendencia, no mía, sino que a nivel mundial la tendencia del diagnóstico es PCR, biología molecular, no hay dudas. Vamos a encontrarle al Messi que es realmente el Messi. No vamos a entrar en tesitura o vamos a decir parece que, porque me pareció verle, o tal vez quizás eh, utilicemos esa herramienta diagnóstica, instalarla ya como un método diagnóstico definitivo parasitológico para estas enfermedades. Yo creo que una vez que esto vaya caminando y la utilización masiva de este tipo de diagnóstico nos va a dar como médicos veterinarios también el respaldo de poder hacer un buen tratamiento. Eh, la fisiología dice de que hay una fase, una fase en donde aparecen anticuerpos, fundamental hacerle un test de ELISA o si tienen en la clínica un test de inmunocromatografía, fisiología misma. Y por supuesto los métodos de diagnóstico de respaldo como la hematología y los biomarcadores, que son el top, top, top. Me olvidé hacer una sinergia muy importante. Vamos a remontarnos a la época de la pandemia, en donde cuál era el panel, cuál era la hoja de ruta que se solía hacer para el diagnóstico del COVID, el diagnóstico del COVID propiamente dicho. Hematología, ¿recuerdan? PCR. Bueno, de esa manera uno tiene que trabajar. La diferencia es que no es lo mismo un biomarcador humano que el biomarcador que nosotros utilizamos, que es de uso exclusivo veterinario. Como les dije, lo del gato es aparte, un mundo aparte. Entonces siempre es importante utilizar esas cuatro herramientas diagnósticas y cuidar de eso y ir haciendo por descarte en la medida que se puede, porque somos veterinarios, no somos adivinos y tenemos que tener un respaldo impreso en un papel y de un laboratorio serio, por supuesto. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esta enseñanza realmente súper interesante y práctica por sobre todo. Gracias Espero que a les todos los haya gustado. participantes. Y bueno, le comentamos que CIVEP Academy es un
programa. Proyecto que tenemos un programa de CIBEP en el cual estamos siempre dando charlas, tanto virtuales como presenciales, y les invitamos a todos que nos sigan en las redes para conocer más de las próximas charlas y unirse a todo lo que es CIBEP Academy. Muchísimas gracias, doctora Rosmarie. Gracias a Muchísimas gracias ustedes. a todos los participantes y nos Ujú. veremos próximamente en el próximo encuentro. Gracias a todos y muy buenas Gracias, chicos. noches. Gracias, buenas noches.